de cierta manera hemos entendido, por un lado, el plan de Dios, ¿verdad?, para la humanidad, así como también el resultado de la desobediencia y de la injusticia del hombre, que si bien es cierto, el Dios eterno ama al hombre, ¿verdad?, ama al mundo, así dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a las personas. Sin embargo, no es menos cierto que es el hombre el que ha rechazado el regalo, el don de Dios, que es la salvación. Y por eso es que lamentablemente vemos un mundo lleno o repleto de maldad que no disminuye, sino por el contrario aumenta. Proféticamente así también está establecido, ¿no?, que la maldad tiene que multiplicarse, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una realidad. La maldad se multiplica y el amor realmente comienza a enfriarse. El amor de hijos a padres, de padres a hijos, que son la expresión de amor más, yo diría, más conocida, ¿verdad? El amor filial. No tanto el amor de iglesia, porque es el amor que conocemos cuando ya estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, y por lo tanto, habiendo recibido de la fuente del amor, podemos dar o entregar amor. Pero el amor filial, el amor de las personas que realmente no han entendido, espiritualmente hablando, ¿verdad?, la voluntad de Dios o el reino de Dios y su justicia, el amor se va enfriando. Aún muchos de nosotros quizás estemos experimentando que parte de nuestra familia, ¿verdad?, no tengamos una muy buena relación, no porque no querramos tener una buena relación, no porque no queremos, porque no intentamos, sino porque es bien difícil que una persona que no tiene la luz del Espíritu Santo pueda entender, ¿verdad?, a la luz del Espíritu, a la luz de la verdad, lo que realmente es una relación filial, una relación también de amistad. Amén, hermano. Entonces, hoy vemos acá padres que quizás sus hijos están descarriados, o quizás hijos cuyos padres están descarriados, ¿verdad? Y no hay una relación, ¿verdad?, de amor en la relación familiar, valga la redundancia, ¿ok? Por eso es que el amor en estos tiempos, ¿verdad?, que la maldad se ha multiplicado, el amor se enfría. Y eso es lo que a la luz de la verdad estamos revisando ya prácticamente. ¿Por qué? Nos habíamos quedado nosotros en el capítulo 11 y habíamos llegado hasta el verso número 14. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver ahora desde el 15 en adelante, y si Dios lo permite, también ver el capítulo 12 completo, ¿verdad? Vamos a correr con el tiempo. Y vamos a usar mucho la escritura, así que le voy a rogar que, si no está diestro con su espada, anote mejor al margen y escuche los versos bíblicos. Si usted es una persona que se sabe del Génesis al Apocalipsis, porque ha estado en el discipulado, y obviamente los que han estado o han pasado por el discipulado, son las personas que ya han aprendido de memoria qué libro va antes, después, durante y qué sé yo. Entonces pueden manejar muy rápido la escritura. Pero quizás hay hermanos que aún no tengan esa, ¿verdad?, esa destreza, por así decirlo, aunque yo le animo que ingrese al discipulado, ¿ok? El día de hoy, por razones de fuerza mayor, no hubo segundo nivel, pero sí hay tercer nivel. Bien, Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, después de que el segundo ay pasó, ¿verdad?, viene el tercer ay, o lo que también es el toque de la última trompeta. Antes de leer vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Sí? Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por la salud, por la vida. Te ruego, Dios mío, en esta hora que tu Espíritu Santo se pasee y toque nuestra mente y nos dé sabiduría de lo alto para entender y comprender los grandes misterios de tu palabra, y que esos misterios sean arraigados en nuestro corazón, de tal manera, Señor, de que aquel que demande razón de ella, nosotros podamos defender tu palabra y tu verdad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Él se lo merece. Amén. Bien, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron.
diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿verdad? Este ya es el toque de la séptima trompeta, ¿verdad? El tercer ay. Es interesante, ¿verdad? Notar que cuando hay el toque de este séptimo ángel, ¿verdad? Hay muchas voces en el cielo, voces que se alegran porque manifiestan la consumación del propósito de la venida de Cristo, ¿verdad? De la ascensión de Cristo y de su reinado futuro. Por eso es que ellos se alegran, ¿verdad?, de que los reinos del mundo van a ser o han venido a ser, como dice la Escritura, en ese tiempo gramatical del Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es una promesa que el Señor le hizo, ¿verdad? No solamente a Abraham, sino confirmada con el pacto davídico, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 16, si no me equivoco, del verso 7 en adelante, cuando el Señor le promete a David, ¿verdad?, que de su linaje, ¿verdad?, iba a nacer el Cristo, el Mesías, y que él iba a regir con vara de hierro e iba a gobernar sobre las naciones, que iba a tener un reino eterno, le dijo a David, un reino que no tenía fin, ¿verdad? No era como los reinos de hombres que tenían su periodo de tiempo y terminaban, o como los gobernantes de nuestra tierra que cumplen un periodo de tiempo y se van. No, el gobierno que Dios le prometió a David y a su descendencia tenía que ver con el establecimiento de un reino futuro. Ese reino futuro se dio en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino es eterno. La Biblia dice que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Amén, hermano. Entonces, esta es la expresión máxima ¿verdad?, de adoración. Es interesante notar acá que en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, hay ¿verdad? Ahí hay un antecede al toque de la séptima trompeta. Dice, Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, que acá dice que ya la tocó, y, ¿verdad?, y hubo grandes voces en el cielo. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios. ¿Cuál misterio, hermano? ¿Ah? ¿A qué misterio se refiere? El misterio de Dios que se consumará. Bueno, hay mucho que decir acá, pero pienso o creo firmemente que el misterio de Dios es el tiempo de demora, el tiempo de gracia extendido que en su misericordia estableció el Señor para el mundo entero. Amén, hermano. Han pasado un poco más de 2000 años y la gracia sigue vigente. Y qué bueno que la gracia siga vigente, porque no se establecerá un reino perverso y de maldad del anticristo, sino es hasta cuando esa gracia cese y la iglesia suba a los cielos. Amén, hermano. Entonces, mientras la gracia esté vigente, hay esperanza para el ser humano. Mientras la gracia esté vigente, y escuche, hay un verso, ¿verdad?, que dice que algunos tienen por tardanza la venida de Jesucristo. No sé si está en la segunda carta del apóstol Pedro. Que algunos tienen por tardanza. Mire, qué bueno que Dios se tarde un poco, aunque yo creo que Dios es soberano y Dios tiene los tiempos establecidos. Dios no se demora un segundo más ni un segundo menos. Él tiene un tiempo establecido. Tiene un tiempo establecido porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él es el que tiene el cálculo matemático, no solamente del crono, sino del kairos de Dios. O sea, el tiempo es de Él, no es nuestro tiempo. Porque usted y yo no sabemos el día que Cristo viene o el día que suenen las trompetas.
Nadie sabe el día ni la hora, ¿sí o no? Por eso es que vivimos día a día como que si hoy fuera el arrebatamiento. Amén, hermano. Porque si no pensáramos así, también dijésemos como algunos dijeron, ¿verdad? Que tenemos a Cristo por tardanza. Bueno, ese es un misterio. Mucha gente dice, ¿y cuándo viene Cristo? Y tanto que ustedes hablan que Cristo viene, Maranata, y gritan y se gozan. Bueno, ¿y cuándo viene Cristo, verdad? Mire cómo el mundo se pierde, mire cómo la maldad campea, mire cómo el amor se ha enfriado, mire cómo la juventud está perdida, miren cómo los gobiernos se han enseñoreado, miren cómo hay corrupción en este mundo. Parece que no hay solución en este planeta. De paso, ¿verdad? Nos cayó una pandemia que globalmente afectó no solamente en cuestión de salud, sino en sanidad, y que aún sigue vigente, que no ha terminado, y que cada vez está mutando y mutando y mutando, ¿verdad? Y parece que no va a terminar nunca. Y de paso se escuchan vientos de guerra. Ya existe una guerra, ¿verdad? Pero parece que hay amenazas de guerras nucleares, amenazas de una tercera guerra mundial. Y todo eso como que nos tiene en vilo, ¿verdad? Como que nos tiene medio, no sé cuánto de repente les gusta ver un poco las noticias, ¿sí? Mira, hay hermanos que no les gusta, y está bien, yo respeto, ¿verdad? Yo respeto aquello. Hay hermanos que no les gusta porque usted prende el televisor y no encuentra nada bueno, hermano, ¿sí o no? Nada bueno. Desde que empieza el noticiero hasta que termina, todo es tragedia. Todo es tragedia. No hay nada bueno. Y uno termina contaminado, afligido, angustiado, sin esperanza. Y dice, Señor, ¿cuándo vienes? Y ahí uno dice, Señor, ya ven, Jesús, ¿verdad? Ya ven, porque en medio de todo este mundo en caos, este mundo, ¿verdad? Que realmente se sumerge, se hunde en la maldad, y que a la postre parece que no hay un rayo de luz al final del túnel, o no es verdad, hermano. O sea, parece que no hay solución. Parece que nadie puede traer la solución, aunque vendrá alguien poderoso que traerá la solución al mundo entero, y es el anticristo, ¿sí? Cuando se manifieste, ¿verdad?, este personaje que está a punto de salir a la luz. Sin embargo, mientras ¿verdad?, no se manifieste este falso, este engañador, ¿verdad?, el mundo entero seguirá sumido en el caos. ¿Por qué? Porque es la plataforma para su presentación. Nosotros oramos por paz y tenemos la obligación de hacerlo, porque a eso nos mandó el Señor, a orar por las naciones, a orar por los que gobiernan, a orar por los que se pierden, a orar por las almas. Sí, oramos para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, comience también a hacer su obra, ¿verdad?, redentora en los corazones, y la gente pueda convertirse al Señor. Porque no es tan importante la situación mundial, sino en sí el alma de la persona. Porque la situación mundial está sumida en el caos. Está sumida en el caos. Viene un problema económico grande. No soy profeta, hermano, pero lo que está pasando, ¿verdad?, las restricciones que están habiendo para Rusia, va a generar un problema económico muy grande. Ecuador no es la excepción. Somos un país que exporta flores. Somos un país que exporta camarón. Creo que el 80%, veía yo en las noticias, de nuestras exportaciones son para Rusia precisamente. Entonces, imagínese usted, ¿verdad? Nosotros subsidiamos el combustible, es verdad, pero hay un combustible que está liberado en su precio, que es la gasolina super, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Y este combustible varía su precio en cuanto al barril de petróleo. Mientras más sube el barril de petróleo, más sube el combustible super. Entonces, mucha gente ha migrado ya al combustible económico. No importa que el carro se le dañe, o sea, porque la economía está sufriendo. Y eso lo vemos a manera internacional. A manera interna, hermano, a manera interna hay un desempleo caótico, hay un problema de desazón terrible. Y de paso, los desastres naturales, ¿sí o no? De paso, los desastres naturales. Ayer veía en las noticias de la lluvia que cayó anoche, hoy en la mañana veía, ¿verdad?, que en algún sector el agua había llegado hasta 2 metros de altura de las viviendas, hermano. O sea, si tenía un segundo piso se salvaba, el que no tenía que estar en el techo. Y esto no es nuevo, bueno, cada vez se va incrementando más el tiempo por medio de los cambios climáticos, está haciendo su trabajo, y eso también está, ¿verdad?, profetizado o escrito en la Escritura. Y Jesús no viene. ¿Ah? ¿Y cuándo viene Jesús? ¿Cuántos han preguntado, Señor, cuándo vienes? ¿Ah?
ya ven Jesús. Bueno, eso es nuestro anhelo. Ese es el anhelo de la iglesia, que Jesús venga. ¿Sí o no? Pero la iglesia tiene que entender, escuchen, la iglesia tiene que entender que el dueño de los tiempos es Dios. Él tiene los tiempos. Y dice la Escritura, y si los tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Sí? Nadie sería salvo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a depender del tiempo de Dios. Él no es que está, ¿verdad? No es como cuando Elías fue a desafiar a los, ¿verdad? A los dioses de Jezabel y pusieron ahí el holocausto y pusieron ahí a danzar y a sajarse y Elías comenzó a burlarse. No sé si han leído ustedes esa parte de la Escritura, que Elías comenzó a burlarse, hagan más bulla, quizás está durmiendo, quizás, ¿verdad? A la final se fue a comprar, no lo sé, ¿verdad? Pero cuando Elías, ¿verdad?, hizo ahí el holocausto, el Señor lo consumió, demostrando que Él es Dios único y verdadero. Amén, hermano. Entonces, quizás para la gente, ¿verdad?, Dios sea ese, un Dios que está virado de espaldas, un Dios que no atiende, un Dios que ve la maldad prosperar, ¿verdad? Y quizás no hace nada, cuando no es así, porque realmente la maldad no es de Dios. Dios no puede. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. La maldad es producto del corazón perverso del hombre que ha permitido el paso del pecado y que no lo quiere soltar, aunque la luz haya venido de su corazón. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, ese es el misterio de Dios. Quizás sea el tiempo de tardanza, pero Cristo viene. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Cristo viene, ¿sí o no? De que viene, es lo único seguro, ¿sí? Y mientras viene, nosotros lo esperamos. ¿Como quién esperamos? Como las vírgenes prudentes, ¿verdad? No como aquellos que dicen, no viene el Señor, me voy al mundial un rato, ¿verdad? Va al mundial un rato y ¡pum! Vino el Señor. 25 años en el Evangelio y por irse al mundial unos días, se quedó, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el que es entendido, el que es sabio, no, yo aquí espero como la Virgen prudente y mete el aceite a la lámpara, y mete el aceite a la lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? La lámpara es nuestro cuerpo, ¿verdad? Llénalo del Espíritu Santo, llénalo del Espíritu Santo, llénalo del Espíritu Santo, porque de esa manera yo puedo esperar al Señor, ¿verdad? Lleno, y cuando suene la trompeta, seré uno de los que la escuchen. No digo el primero, ¿verdad? Pero sí seré uno de los que la escuchen. Amén, hermano. ¿Sí? Ese dulce sonido de la trompeta que solamente, ¿verdad?, estará en los oídos de la verdadera iglesia, será de aquellos que se prepararon y que estuvieron listos para su venida. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Entonces, mire, tremendo esto, ¿no? Tremendo esto porque termina, ¿verdad? Ahora, aquí, note usted que en el verso número 18 del capítulo 11 dice, y se iraron las naciones. Mire, escúcheme, hay unos que se gozan y hay otros que se enojan, ¿sí o no? Mire, hay dos clases de hombres o de ser humano. El que es del cielo, aunque esté en la tierra, y el que es de la tierra. ¿Por qué digo el que es del cielo, aunque esté en la tierra? Porque aunque usted esté aquí, su mirada está allá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Los que ya partieron y están con el Señor, gloria a Dios los que partieron, ¿verdad? A nosotros nos toca sufrir en este cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, prefiero partir y estar con Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero partir y estar con Cristo. ¿Cuántos prefieren partir y estar con Cristo? Amén. Padre, en el nombre de para orar. Al final oramos para que partan de una vez de esta tierra, ¿verdad? Los que quieren adelantarse. ¿Sí? Bueno, mientras estemos en este cuerpo, digamos, Señor, mientras estoy en este cuerpo, como dijo Pablo, ¿verdad? Pero por causa de vosotros, ¿verdad? Es que Pablo dijo, estoy acá, ¿verdad? Entonces, por causa del Evangelio que cumpla su propósito, quedémonos aquí. Pero ya cuando se debe partir, nos vamos de este mundo. Porque mire, dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo, mire, esto es importante, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Dios tiene un tiempo, ¿ok? Dios tiene un tiempo. Que se ponga bravo quien se ponga bravo, Dios tiene un tiempo, ¿ok? Que crea el que quiera creer, el que no quiere creer, que no crea. Nos da mucha tristeza
por las almas que no creen. Pero y eso ya no, ¿verdad?, está en nuestra potestad. A cada uno el Señor nos dio la capacidad de elegir. El Evangelio fue expuesto, el don y la gracia fue manifestada. Nos toca a nosotros elegir o aceptar o rechazar, ¿sí? No está en la potestad de Dios, tampoco está en la potestad del diablo, aunque él siempre dice no recibas a Cristo, pero está en la potestad de cada ser humano de decirle sí o no al Señor, de que cuando golpee la puerta, abrirle la puerta o simplemente dejarle la puerta cerradita, como cuando golpean los testigos de JJ, ¿verdad? Sí. Entonces ni les abre a veces, ¿verdad? Ok, capítulo 12, vamos al capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal. A partir de aquí, hermano, es importante que nosotros entendamos los tiempos proféticos. A partir de aquí vamos a ver el estudio de Apocalipsis ya específicamente con la nación de Israel y con su promesa. ¿Ok? Recuerde que al Dios eterno le plació escoger a Israel como nación para que a través de Israel, ¿verdad?, venga el Mesías, para que a través de Israel venga Jesucristo y con Jesucristo la redención de la humanidad. ¿Ok? ¿Significa eso que Dios ha rechazado a Israel después de que vino el cumplimiento del Mesías? No significa eso, ¿sí? De hecho, la palabra nos enseña a partir de ahora que Dios es quien va a guardar a Israel, ¿ok? Porque la promesa sobre ellos no ha sido anulado, como dicen algunos por ahí. Algunos por ahí dicen que ya Dios rechazó a Israel y que la iglesia es la Israel espiritual y por lo tanto aquí se refiere a la iglesia. Nada que ver y se lo voy a mostrar con la escritura. Amén, hermano. ¿Sí? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amén. Entonces, vamos a ver no solamente a Israel, sino también a algunos personajes como Satanás queriendo destruir el plan de Dios. ¿Sabe usted que Satanás sabe la Biblia? ¿Ah? ¿Sabe usted que Satanás se conoce la Escritura? Y él sabe, mire, Satanás sabe que de Israel iban a ser el Mesías. Por eso se empeñó, ¿verdad? Se empeñó en destruir Israel antes del nacimiento de Jesucristo. Como no lo pudo conseguir, entonces aquí estamos hablando del tiempo ya de la gran tribulación, es decir, de la segunda mitad de la última semana, de la semana 70, de la que habla Daniel 9:27. Estamos hablando de los 3 últimos años y medio, cuando ya la paz ha cesado, el sacrificio ha cesado, el anticristo se ha sentado en el templo, se ha hecho ya pasar por Dios, ¿verdad? Estamos hablando de ese tiempo. En ese tiempo, el anticristo, el diablo sabe, ¿verdad?, que Israel sigue siendo para Dios su reloj profético. El anticristo lo sabe. ¿Por qué le digo esto? Porque el Mesías, ¿verdad?, de Israel, que es nuestro amado Jesucristo, vendrá por segunda vez a reinar 1000 años, pero lo hará ¿en dónde? En Israel. Amén, hermano. Y él es el que peleará por Israel. ¿Sí? Eso lo manifiesta la Escritura y lo vamos a ver verso a verso más adelante. ¿Ok? Por eso es importante entender que el diablo se empeñó desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿sí?, hasta el tiempo actual de destruir a Israel. Y por eso es que ha sido la nación, ¿verdad?, la nación más atacada y cuya cultura nunca ha sido borrada. Desaparecieron los egipcios, los babilonios, ¿sí o no? Los griegos ni existen. Los romanos se dividieron, hasta hoy se habla del Imperio Romano, solamente como historia quedó, porque ni siquiera conservaron el lenguaje. ¿Quiénes son los únicos, o la única cultura, por así decirlo, que ha sobrevivido, ¿verdad?, a través de los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Solamente el pueblo de Israel. Amén, hermano. Solamente el pueblo de Israel. El diablo quiso destruirlo, pero no pudo. Todo lo permitió Dios para enseñarle a Israel, ¿verdad?,
Todo lo permitió Dios para que a través de Israel podamos nosotros, los llamados gentiles, entrar a un reino futuro. Amén, hermano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de una mujer, porque hay algunos personajes acá, por lo menos hay 4 mujeres a las que refiere el libro de Apocalipsis. En este caso hablamos de la mujer que sufre. También en el capítulo 17 está a una mujer conocida como una ramera sanguinaria, que se refiere a todos los sistemas religiosos del mundo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, la reina arrogante, que se refiere al sistema económico del mundo. Y en Apocalipsis 19, una esposa pura, que se refiere en sí a la iglesia de Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, aquí la mujer representa a la nación de Israel. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 37, verso 9 al 11. Génesis, capítulo 37. ¿Ok? José, escuche, José es el prototipo de Jesucristo, ¿ok? José es el tipo de Jesucristo. Aquí vemos a José teniendo un sueño y casualmente por esos sueños sus hermanos lo odiaban, ¿ok? Así como a Jesús, por su obra, Israel, sus hermanos, ¿verdad? Lo odiaron. Dice el verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 11 estrellas refiriéndose a los 11 hermanos. Él era la estrella número 12, ¿verdad? Se inclinaban a mí. Dice, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Mire, esto significa que Jacob estaba diciendo, yo, el sol, ¿verdad? Y la esposa, la luna, y las 12 estrellas, las 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hermanos, las 12 tribus de Israel. Dice, vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. O sea, Jacob entendía claramente esta referencia, ¿verdad? Entonces, no hay duda que esto que está viendo en señal, ¿verdad? En figura, ¿verdad? El apóstol Juan en Apocalipsis está refiriéndose explícitamente a Israel, ¿verdad? A la mujer, ¿verdad? Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas que representan a las 12 tribus. Ahora, dice que esta mujer estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Mire, dice que clamaba en agonía, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque desde Abraham, ¿verdad? Desde Abraham hasta Malaquías, por así decirlo, ¿verdad? Israel fue blanco de Satanás. Quizás ellos ni siquiera se dieron cuenta en su tiempo, pero en el mundo espiritual, Satanás siempre quiso, ¿verdad?, destruir el plan de Dios. Recuerde lo que le dije, Satanás conoce muy bien la escritura, ¿sí? Y muchas veces su interpretación. Por eso es que de cierta manera Dios tuvo que ir revelándose. La escritura no fue hecha de golpe, sino fue revelación tras revelación, revelación tras revelación. Esa revelación progresiva, por un lado, nos sirve a nosotros para entender el carácter y conocer a Dios. Y por otro lado, ¿verdad?, también para que el enemigo no sepa los planes en sí, ¿verdad?, espirituales de Dios para con la humanidad. Recuerde que el propósito de Dios con el hombre es salvarlo. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es de que todo hombre proceda al arrepentimiento. Por eso es que lo hizo a través de la redención, ¿verdad?, de Jesucristo en figura del Cordero. Amén, hermano. Entonces, dice que, al menos este verso número 2, ¿verdad?, de la mujer en angustia, ¿verdad?, nos relata o podemos ver la experiencia de Israel en todas sus etapas de vida. Ahora, dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí
un gran dragón escarlata. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí aparece otro personaje, ¿verdad? Aparece otro personaje, aparece un dragón, que no es ni más ni menos que Satanás, ¿verdad? Vamos a ver que a través del capítulo 12 hay algunos nombres o algunas formas como las que se conoce a esta figura, ¿verdad? En el capítulo 12, el verso 3, habla de un dragón escarlata. ¿Por qué un dragón escarlata o un dragón rojo? Porque la escarlata es rojo, ¿verdad? ¿Por qué rojo? Primero, por su poder. Satanás tiene poder, ¿cuántos lo creen? Sí, Satanás tiene poder. No es todopoderoso, pero tiene poder, ¿sí? Porque Satanás, cuando tentó a Jesucristo, dice que lo llevó al pináculo del templo. ¿Y qué le mostró, hermano? ¿Ah? Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué dijo él? ¿Ah? Que a él le pertenecían. Jesús no refutó aquello, ¿sí? No refutó, no dijo, no, a ti no te pertenecen, no. Ahora, ¿le pertenecían por derecho propio a Satanás? No le pertenecían por derecho propio. Le pertenecían porque usurpó la administración, por así decirlo, de Adán, porque era al hombre a quien Dios le entregó los reinos y el mundo entero. El hombre fue engañado tristemente, ¿verdad? Y el enemigo robó, por así decirlo, usurpó, ganó un derecho ilegal, pero lo ganó, ¿verdad? En cuanto a el gobierno del mundo entero, y lo hace a través del pecado, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos del poder, ¿verdad?, de Satanás. Rojo porque él también fue el primer asesino, ¿verdad? ¿Quién instigó a Caín a matar a su hermano? ¿Ah? Si no fue el diablo, a través del pecado, ¿verdad? Usando el pecado, ¿sí? Fue el primer asesino. También dice la palabra que él es mentiroso, padre de mentira, ¿sí? Por eso es dragón debido a su maldad, es mentiroso, padre de mentira, es engañador, ¿ok? También en el verso número 9 del capítulo 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Aquí hay otro nombre para Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué? ¿Por qué antigua? Porque, ¿verdad? Esto nos lleva al huerto del Edén, ¿sí? Hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Y por qué serpiente? Porque lamentablemente en el cuerpo de una serpiente, ¿verdad?, fue que él se hizo visible. La Biblia dice que la serpiente era el más astuto de los animales, y Satanás, ¿verdad?, usó ese cuerpo para engañar al ser humano. Luego vemos también la figura de diablo, verso 9 mismo. Dice la serpiente antigua, que se llama diablo. La palabra diablo significa calumniador, uno que calumnia, ¿verdad? Uno que calumnia. En el verso número 10, ¿verdad?, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, ¿verdad? Aquí en la palabra acusador también es el calumniador, ¿ok? El calumniador, el que los calumniaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué hace el diablo en el cielo, verdad? ¿Sí o no? Si se supone que en el cielo está lo santo, ¿verdad? ¿Qué hace el diablo en el cielo? Bueno, en la voluntad permisiva, ¿verdad?, de Dios, en un tiempo establecido, Satanás sí está calumniando, acusando. Acuérdese de Job, ¿verdad? Acuérdese de Job, que apareció, ¿verdad?, en medio de los hijos de Dios, Satanás, para calumniar a Job, para calumniar a Job. Pero Dios no le permitió que calumniara a su hijo, a pesar de las cosas que le pidió y las que se le autorizó a hacerle. Dios no permitió, ¿verdad?, que esa calumnia toque el alma de Job. Alabado sea el Señor. Entonces, en este mundo, probablemente el diablo nos esté acusando de día y de noche. Y quizás usted diga, es la conciencia. No, no es la conciencia. Es Satanás. Porque cuando usted peca y es un verdadero hijo de Dios, usted sabe cuál es el antídoto para el pecado. El antídoto para el pecado está en la sangre de Cristo y en el arrepentimiento genuino y verdadero.
En el volvernos atrás, en el regresar a la mirada al Señor, ahí está el perdón de los pecados. Amén, hermano. Dice su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, hermano. Entonces, el diablo lo que quiere es acusarnos. Por eso es que cuando usted está en pecado oculto, cuando alguien está en pecado oculto, siempre va a sentirse acusado en su conciencia. Pero en el mundo espiritual también está acusándolo Satanás a usted y a mí delante de Dios. Mira, ese es tu hijo, ¿verdad? Ese es tu hijo, ¿sí? Pero gracias a Dios, gloria sea al Señor, que también tenemos un abogado. Un abogado que dice, Padre, mi vida di por él. Amén, hermano. Un abogado que está intercediendo a nuestro favor. Alabado sea el Señor. Así que en ese tribunal donde hay un acusador, ¿verdad? También hay un defensor, un abogado, uno que le dice, mi vida di por él, por ella, por este, por aquel. Alabado sea el Señor. Eso somos nosotros, la iglesia. Así como el diablo quiere acusarnos, gloria sea al Señor que en el mundo espiritual nuestro amado Señor Jesucristo está defendiendo nuestra causa. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Él es fuerte, se alabanza a Jesucristo. En el verso 9 también dice, ¿verdad? Dice, mire, se llama diablo y Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Adversario. ¿Sí? En 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? Un verso bastante conocido, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿verdad? El diablo, o sea, el engañador, el calumniador, perdón, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el adversario, ¿sí? La palabra diablo, perdón, Satanás, es adversario, diablo calumniador. Luego tenemos en el mismo verso 9, miren los nombres que ya le vamos dando, ¿verdad? Dragón rojo, serpiente antigua, diablo, Satanás. Este tiene más nombre que, ¿verdad? Satanás, en verso 9 dice, ¿verdad? El cual engaña, también es el engañador. Mire, el engañador. ¿Por qué es el engañador? Y es el maestro del engaño. Mire, dice la Escritura que él se disfraza hasta de ángel de luz para engañar. Hasta de ángel de luz. O sea que, mire, hay que estar muy atento al engaño de Satanás. Hay que realmente tener los sentidos espirituales ejercitados para no caer en los engaños de Satanás. Engañó a Eva, ¿sí o no? ¿Cómo lo hizo? Torciéndole la Escritura. ¿Cómo lo hizo? Diciéndole Dios no te ama, porque eso fue lo que, ¿verdad? A grosso modo se puede ver. Dios no te ama, te prohíbe esto. Si Dios te amara, no te prohibiría. Así como algunos dicen, ¿verdad? No, si todo es bueno, si todo fue creado para el disfrute del hombre. ¿Sí? No, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa que sea lícita o ilícita. Tendré los sentidos ejercitados para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tomaré lo que es bueno y desecharé lo que es malo. Y eso debe hacer todo hijo de Dios, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Porque Dios nos dio esa capacidad, ¿sí o no? De saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Amén, hermano. Nos dio esa capacidad. Tenemos la capacidad espiritual para discernirlo. Y aún si así no fuese, siempre usted pregunte al Señor, Señor, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Y Dios le responderá a su conciencia, a su corazón, o le hablará porque Dios es soberano. Y Él habla como a Él, ¿verdad?, le parece. Amén, hermano. ¿Sí? Que a veces hay gente que pregunta, pastor, ¿y puedo comprar lotería? Es que anoche soñé con el 9, pastor. No, con el 7, me dijo un día un hermano. El 7, pastor, el número de la plenitud de Dios. Ya compra, si quieres, cómprate unos 2 o 3. ¿Sí? Anda, gasta tu plata. Pero para ofrendar, para diezmar, ahí no quieren. Pero ir a gastar la plata en basura pensando en que la suerte les va a sonreír porque Dios le reveló que el 7.
Así sea el 8, el 9, el 10. Si Dios no es Dios de suerte, Dios es Dios de propósito, bendito sea el Señor. En Dios no hay suerte, Dios es un Dios de, ¿verdad?, de propósito establecido en cada ser humano. Amén, hermano. Entonces, y ya dejaríamos de preguntarse, bueno, a los tiernos quizás, pero ya viene un hermano de 15, 20 años en el Evangelio, que ya debe ser maestro, pastor, apóstol, ¿verdad? Y a preguntarse, ¿puedo jugar bingo, pastor? ¿Ah? ¿Puedo echarme carioca? Entonces, a veces uno gana carioca. Señor, pon mi amor en el corazón para no caer yo, ¿verdad? Porque, como le digo, a un hermano tierno, lo guía, ¿no? Ya, hijo, mira, ven acá. Uno tierno, ¿verdad? ¿Cuántos años cree usted que un creyente puede madurar? Diga usted en su propia vida. ¿Ah? No vaya a ser como Moisés, 40 años, ¿verdad? No. Ya un cristiano entra al discipulado, va entendiendo el plan de Dios, el propósito de Dios y va creciendo. Ya, los discípulos, ¿cuántos años tuvieron con Jesucristo antes de que Jesús los dejara ya? Partiera y los dejara. 3 años y medio aproximadamente, ¿verdad? A ese tiempo Él ya los podía enviar, ya los capacitó. Los primero los cogió, los levantó, los limpió, los entrenó, los discipuló, los capacitó. Ahora sí, vayan a hacer la obra, ¿sí o no? Pero aquí unos que tienen 20 años en el Evangelio y parecen que tienen un clavo ahí en la silla, hermano. No le predican ni a los perritos en la casa. Sí. No, o sea, amén, hermano. Entonces, mire, ¿por dónde estamos? Que ya me perdí. El engañador ya, no solo engaña a los hombres, ¿verdad? Mire, es un engañador, pero experto, un profesional del engaño, que no solamente engañó a los hombres, mire, también engañó a los ángeles. Tremendo esto es lo que estoy diciendo. Porque, escúcheme, aquí entre nosotros es fácil que nos engañen, ¿sí o no? Es facilito. Pero engaña a un ángel, ¿ah?, a una persona que tiene un nivel espiritual superior al de los hombres y que entiende el mundo espiritual, ¿verdad? Entiende el mundo espiritual, ¿por qué? Porque vive en un mundo espiritual. Usted y yo no vivimos, hablando de físicamente, en un mundo espiritual. Nadie ha subido al cielo todavía, ¿verdad? Habrá alguien acá que diga como el apóstol Pablo, conozco un hombre que hace 14 años, no sé si, ¿verdad?, si en el espíritu subió al tercer cielo. No, ¿verdad? Un sueño por ahí, un sueño que otro, pero físicamente nadie, como Juan, que de repente estuvo ya en el cielo y vio, y todo lo que estaba viendo era en el cielo, hermano, lo que estaba viendo Juan. Pero acá nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, por la fe en la palabra, usted y yo sabemos que somos ciudadanos del cielo. Amén, hermano. Ciudadanos del cielo. Entonces, Satanás engañó a los que sí estaban en el cielo, hermano. A los ángeles. Y la Biblia dice que una tercera parte de los ángeles fue engañado con Satanás. Por eso es que en el verso número 4 del Apocalipsis 12 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Judas capítulo 1, verso 6 dice, Judas 1:6, Judas, bueno, es un solo capítulo, Judas 6 sería. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire, ángeles que se rebelaron, ángeles que fueron engañados por Satanás, ángeles que se aliaron con Satanás pensando derrocar el gobierno de Dios. Imagínense la astucia, el poder maquinador, maquiavélico de Satanás para engañar a los ángeles. ¿Cuánto no podrá engañar más a un ser humano, verdad? Por eso es que usted y yo tenemos que pararnos firmes, no solamente, ¿verdad?, no solamente en el hecho de decir yo soy cristiano, no, en la palabra. Lea la palabra, escudriñe la palabra, analice, estudie la palabra. Es la única forma que Satanás no lo puede engañar, porque el diablo también va a usar la palabra para engañarlo. Así fue con Jesucristo, ¿verdad? Escrito está, le dijo Satanás, ¿sí o no? Pero obviaba ciertas cosas, cambiaba la visión espiritual de la palabra, pero Jesús se los dijo correctamente. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo.
Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué fueron estos ángeles, verdad, entregados en prisiones de oscuridad? Porque fueron engañados por el engañador. La Biblia dice que él se disfraza hasta de ángel de luz para engañarnos, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a otro título, el perseguidor de la mujer, 12:4. Dice, en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, otro título también es el perseguidor. ¿Por qué es el perseguidor? Porque él no se cansa. Escúcheme, el diablo no se cansa. Él no dice, voy a descansar esta noche, déjalos tranquilos para que duerman un día. No, no. Dice que él está como un león rugiente, hambriento, sediento de sangre, buscando a quien le da chance. Ñau, ¿verdad? ¿Sí? Él no descansa, ¿sí? Él no descansa. Y tiene la tercera parte de los ángeles que son o fueron transformados en demonios para que lo tengan informado de toda actividad. De toda actividad. Amén, hermano. Por eso es que el diablo sabe a veces lo que vamos a hacer mañana. No porque él conoce el futuro, sino porque a veces uno mismo se lo dice. Mañana me voy a ir de mañana a tal, y el diablo ya se le adelanta, ¿sí o no? ¿Sí? Mañana voy al banco a sacar esos $5,000. Ahí le manda un delincuente para que le robe. ¿Sí? Ya se le adelanta. Entonces, el diablo no conoce el futuro. Él no puede leer la mente, ¿sí? Aunque trabaje en la mente. Amén, hermano. Por eso es que todo lo que nosotros digamos a Dios, Dios lo guarda. Dios lo guarda. Sí, Señor, vamos a salir a evangelizar, ¿verdad? Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ayude. Guárdanos, Señor amado, que nos vayamos en paz y vengamos en paz, ¿sí o no? Pero usted dice, mañana voy a evangelizar, pero ni siquiera se fue orando. Entonces, más allá le espera un sicario para asustarlo, aunque sea. Porque la vida suya y mía depende de Dios, no depende del diablo. Pero aunque sea para asustarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, yo le hacía una crítica a veces a mi esposa. Porque salíamos del carro y se ponía a orar. Y está bien que orara, ¿no? Eso no refutaba. Pero este señor, que cuando lleguemos, que hay un parqueadero. Y yo decía, oye, tú estás por un parqueadero ahora. Oiga, y créame que llegamos y encontramos un parqueo. Pero cuando yo me iba solo, porque uno ya se sube el carro rapidito y corre, da vuelta, que vuelta, que vuelta. Hasta coraje da porque no encuentra parqueo. Entonces aprendí que uno desde que sale va planificando en Dios, ¿verdad? Va planificando en Dios. ¿Para qué? Para que el diablo escuche y no pueda hacer nada, porque Dios guarda toda palabra suya y toda palabra mía cuando estamos en sus propósitos. Alabado sea el Señor. De fuertes alabanzas a Jesucristo. El último nombre, y ahí nos quedamos hasta la semana que viene. El aborrecedor de Cristo, 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mire, el niño que representa, o es Cristo, ¿verdad? No representa, es Cristo, ¿verdad? El enemigo quiso impedir que Jesucristo nazca. Después, cuando nació, quiso impedir que crezca, ¿sí o no? Después, cuando creció, quiso impedir que viva para su Padre, o sea, viva en santidad. Como no pudo, entonces quiso impedir, ¿verdad?, que rescate a la humanidad, porque no conocía el misterio de Dios a través de la locura de la cruz. ¿Sí? Para Satanás la cruz fue una victoria, pero después de 3 días lloraba porque fue una derrota, porque Cristo no se quedó
muerto, sino que resucitó. Alabado sea su nombre. Él resucitó. Por eso es que en Israel está la tumba. Ahí en Israel está la tumba. Yo tuve la gracia, la misericordia del Señor, que pude ir allá, hermano, y visitar. Y ahí está la tumba. Y en la tumba hay un letrero, una puerta de madera que le han colocado ahí, porque está la roca, un pedazo de la roca a un lado, que dice: Él no está aquí. Él no está aquí porque Él ha resucitado. Él resucitó. Alabado sea su nombre. Qué expresión más maravillosa, hermano. Y esa es nuestra victoria, la victoria de Cristo. Amén, hermano. Bien, ahí nos vamos a quedar. La próxima semana continuamos con este interesante capítulo número 12 del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos van a venir la próxima semana? Sí. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Rapidito, oramos. Cierre sus ojitos ahí donde está. No sé si alguien habrá acá esta noche. Habrá alguien acá que nos visita por su primera vez y quiere entregarle su vida a Cristo. Hoy es el tiempo. Los días son malos, escúcheme lo que le digo. Y en eso coincidimos. Sea creyente o no, los días son malos. No sabemos qué va a pasar o qué va a pasarnos. Lo que sí sabemos, los que hemos creído, es que pase lo que nos pase, nuestra vida está escondida en Cristo. Si usted quiere que su vida esté escondida en Cristo y quiere decirle al Señor: Señor, quiero recibirte como mi Salvador, me gustaría que pase acá, quiero hacer una oración por usted. Si hay alguien que nos visita, venga a este lugar, no se quede en su asiento. Quizás sea su última llamada, no lo sé. Quizás sea la última llamada, no lo sé. Anoche me enteré tristemente del fallecimiento de la mamá de una hermana. Si se fue en Cristo, no lo sé. Ojalá que haya tenido esa oportunidad. Créame que es nuestro mayor anhelo. Pero es una tristeza cuando alguien se va, mucho más si se va sin Cristo. No sabemos qué pasa mañana. No sé si yo mismo llego y a casa, Dios me permita ir a ver a mis hijos. Pero si no es así, tendré que, ¿verdad? Igual estoy en la voluntad de Dios. Si alguien desea recibir al Señor, pase al frente. Este es el tiempo. Hago esta llamada para los amigos. Si alguien nos visita. ¿Habrá alguien ahí? ¿Aquí? ¿Habrá alguien? No sé si en la parte posterior hay algunos jóvenes por ahí que no sé si ya han recibido al Señor. ¿Sí? Betsy, al lado tuyo hay una jovencita. Sí, gloria a Dios. En la parte de atrás también, sí, gloria a Dios. ¿Sí? En gloria a Dios. Bien, vamos a orar, ¿qué le parece? Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, gracias por la enseñanza. Gracias porque nos muestras tu misterio. Gracias, Señor, porque a nosotros se nos ha permitido que sea revelado esto que quizás para el mundo entero es una locura. Porque nos ha revelado aún el tiempo después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. El tiempo después del arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con Israel y tiene que ver con algunos gentiles, Señor, que en tu misericordia también reconocerán que tú eres el Salvador. Señor, te ruego que nos des siempre la sabiduría de lo alto para entender tus propósitos en esta vida y que nos ayudes, Padre eterno, también a defender, que nos ayudes a predicar, que nos ayudes a explicar, Dios mío, aquel que demande razón de nuestra fe. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría y la inteligencia de lo alto, no solo para recibir tu palabra, sino para asimismo, Señor amado, entregarla en gracia, porque de gracia la hemos recibido. Ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de ella, hacedores de tu palabra, Señor, para que el día que vengas, Dios mío, nos encuentres haciendo así como dice tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia y te doy gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo.